Hola, ¿qué tal? Hoy venimos a presentar el tema de placa madre o motherboard. Para empezar, definamos qué es la placa madre. La placa madre se podría ver como el cerebro de una computadora o el componente más fundamental de una computadora. Esta se encarga de interconectar y coordinar todo lo que ocurre entre los diversos componentes. Entre ellas encontramos diversos tamaños de placa madre, que están definidos por la nomenclatura ATX, que es una tecnología avanzada extendida. Encontramos de tamaños desde el normal, que sería de 30.5 centímetros de alto por 24.4 de ancho. Los micro, que son más cuadrados, y los mini, que son pequeños. Los nano y los pico son poco comunes. Las funciones principales de una placa madre es conectar todos los componentes. Es también el soporte del procesador, la interfaz de memoria, las conexiones de almacenamiento. Tenemos también las ranuras de expansión, las interfaces de entrada y de salida, así como el suministro de energía de la que recibe la computadora. Los componentes principales. Para empezar, tenemos el socket o zócalo del CPU, o también conocido en español como la unidad central de procesamiento. El socket permite la conexión del procesador con la placa madre. Esta a través de los pines de conexión eléctrica y los mecanismos de su gestión. Esto puede ser determinado, el socket determina el tipo de procesador que puede instalarse en la placa madre, entonces no todos son compatibles con todos los procesadores. El VRM o Voltage Regular Module es una parte esencial de la placa ya que regula y suministra el voltaje de la CPU y otros componentes. Es esencial para mantener un suministro de energía estable y prevenir daños a ciertos componentes de la placa. También la calidad del VRM es importante ya que se utiliza especialmente en sistemas de alto rendimiento o sistemas a los que se les puede hacer overclocking. El slot de memoria RAM es un componente de la placa donde se colocan los módulos de memoria. Estos módulos actúan como la memoria de trabajo de las computadoras y proporcionan espacio temporal para que los datos se procesen rápidamente, lo que mejora el rendimiento general del sistema. El chipset es un conjunto de circuitos integrados en la placa base que se encarga de gestionar la comunicación entre diferentes componentes del sistema, como lo es el procesador, la memoria, las ranuras de expansión y entre otros dispositivos. Funciona como el coordinador del tráfico de datos y facilita una interacción eficiente y coordinada, y también el chipset desempeña un papel crucial en el rendimiento general del sistema. Conectores de almacenamiento. E- Existen dos tipos de conectores de almacenamiento. La más común en el mercado es SATA, que en inglés sería Serial Advanced Technology Attachment, y M2, que es el nuevo tipo de conector para la mayoría de las placas. Estos conectores M2 son más rápidos y eficientes que los conectores SATA. AGP Slot o Accelerated Graphics Ports. Estos tipos de puertos se utilizaban más en las placas antiguas para poder conectar una tarjeta gráfica. Actualmente ya es reemplazada por el espacio PCI. PCI de Peripheral Components Interconnect Express. Estos conectores PCI permiten conectar diferentes tipos de periféricos como las tarjetas de sonido, tarjetas de red, tarjetas de video o tarjetas gráficas
controladores de almacenamiento y algún otro dispositivo de expansión que pueda ser compatible con la entrada. La BIOS es un pequeño chip integrado ya en la placa donde se encuentra todo el software que tendrá la placa, tanto su BIOS, la versión del BIOS, la información del procesador, su velocidad, entre muchas otras cosas más. Esta viene totalmente en todas las placas madre, ya que al momento de iniciar un dispositivo, si no llega a encontrar un disco duro o algo de donde arrancar, se va a la BIOS y de ahí configuras a tu gusto qué es lo que quieres hacer con la placa. Pines para fuente de alimentación. Estos pines vienen más que nada en las placas madre de las computadoras de cajón. Estos pines lo que hacen es, al momento de conectar una fuente de alimentación, distribuyen toda la energía a toda la placa para que le llegue tal cual a cada componente de lo que necesita. En total son 24 pines. Ahora también en esta placa madre nos vamos a encontrar con la pila de respaldo CMOS y pues tal cual nos vamos a encontrar con el CMOS. ¿Qué es la pila de respaldo? Básicamente, aquí como lo muestra la foto, una pila chiquita que se encarga de alimentar la memoria CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, cuando la computadora no tenga una conexión hacia la corriente. Ahora, ¿qué es la CMOS? Prácticamente es una memoria que se va a encargar de almacenar la información como lo es la configuración del hardware. Es decir, cada que nosotros conectamos y se tiene que configurar el hardware que se está utilizando, ya sea la tarjeta de video, ya sea la CPU, X o Y, se tiene que estar guardando la configuración que se requiere para que cuando se encienda no se tenga que volver a configurar todo. Seguimos con el Super IO Chip. ¿Qué significa Super IO Chip? Es un chip de entrada y salida, o sea, en inglés vendría a ser in, out. ¿Qué va a permitir? Antes se decía que era un circuito integrado, supercontrolador de entradas y salidas, y lo que hacía era controlar las distintas interfaces que tenemos para toda la variedad de dispositivos que tengan un ancho de banda pequeño. También tenemos el SPDIF, que es muy poco común que la gente conozca de él. ¿Qué significa? Es la Sony Philips Digital Interface. Básicamente es un estándar de interfaz digital para poder transmitir audio digital sin comprimir. Y finalmente aquí tenemos una foto de lo que vendría siendo una placa madre. Se pueden ver los distintos componentes de los que estuvimos hablando. Poco a poco uno se va más o menos fijando y encontrando cada uno de estos. Por ejemplo, aquí podemos ver lo que vendría siendo la AGP. También tenemos aquí el zócalo, la RAM. Y finalmente eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención y hasta luego.